El Señor de los Misterios, volumen 1, Payaso, capítulo 1, Carmesí. ¡Duele! ¡Duele demasiado! ¡Me duele la cabeza! El deslumbrante y ostentoso mundo de sueños, lleno de murmullos, se despedazó instantáneamente. Souminguri, que estaba profundamente dormido, sintió un dolor anormalmente palpitante en su cabeza, como si alguien lo hubiera azotado despiadadamente con un palo una y otra vez. No, era más como si un objeto afilado hubiera atravesado sus sienes, seguida de un giro. ¡Ah! En su aturdimiento, Souminguri intentó darse la vuelta, levantar la vista y sentarse. Sin embargo, era completamente incapaz de mover sus extremidades, como si hubiera perdido el control de su cuerpo. Por cómo se ve, aún no estoy despierto. Todavía estoy en un sueño. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima escena sea sobre mí pensando que ya estoy despierto, pero en realidad todavía estoy durmiendo. Souminguri, que no era ajeno a cuestiones similares, hizo todo lo posible por concentrarse para escapar de las ataduras que la oscuridad y la confusión le habían impuesto. Sin embargo, mientras aún estaba en su ensoñación, cualquier voluntad que pudiera convocar era etérea, como la niebla fugaz. Encontró sus pensamientos difíciles de controlar e introspectar. No importa cuánto lo intentara, continuaba perdiendo su enfoque a medida que pensamientos aleatorios surgían en su mente. ¿Por qué de repente tengo un dolor de cabeza tan insoportable a mitad de la noche? Y verdaderamente duele. ¿Podría ser algo como una hemorragia cerebral? Mierda, no me digas que voy a morir joven. Necesito despertar, ahora. ¿Qué? ¿Por qué parece no doler tanto como antes? Pero, ¿por qué todavía siento como si un cuchillo romo me estuviera rebanando mi cerebro? ¿Siquiera es posible dormir así? ¿Cómo voy a presentarme a trabajar mañana? ¿Por qué sigo pensando en el trabajo? Este es un dolor de cabeza auténtico. Por supuesto que tengo que tomarme un tiempo libre. No tengo que preocuparme por las quejas de mi jefe. Oye, si lo ves de esa forma, no parece tan malo. Puede que termine consiguiendo algo de tiempo para mí. El dolor palpitante inundó a Souminguri, permitiéndole acumular lentamente fuerza inmaterial, hasta que finalmente pudo mover la espalda y abrir los ojos. Consiguió ser libre de su ensoñación. Su visión nublosa fue cubierta por un tenue rojo carmesí. Todo lo que podía ver frente a él era un escritorio de estudio hecho de madera robusta. Justo en medio había un cuaderno abierto con páginas gruesas y amarillas. El título estaba escrito de manera llamativa, con letras negras y profundas. A la izquierda del cuaderno había un montón de libros ordenadamente dispuestos, alrededor de 8. La pared a su derecha estaba empotrada con tuberías de un gris blanquecino con lámparas de pared conectadas a ellas. La lámpara tenía un estilo occidental clásico. Su medida era aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de un adulto, con una capa interior de vidrio transparente y una exterior ennegrecida con metal negro. Diagonalmente, debajo de la lámpara, había un frasco de tinta negra envuelto en un resplandor rojo pálido. Su superficie en relieve formaba un patrón de ángel borroso. Enfrente del frasco de tinta y a la derecha del cuaderno había una pluma de color oscuro, con un cuerpo completamente redondo. Su punta brillaba con un leve destello, mientras su tapa descansaba justo al lado de un revólver de latón. ¿Un arma? ¡Un revólver! Souminguri estaba completamente sorprendido. Las cosas que tenía delante eran ajenas a él. No se parecía en nada a su habitación. Mientras se sentía conmocionado y confundido, descubrió que el escritorio, el cuaderno, el frasco de tinta y el revólver estaban cubiertos por un velo carmesí, resultado de la luz que se filtraba desde la ventana. Subconscientemente levantó la vista y desplazó su mirada poco a poco. En el cielo, una luna carmesí colgaba en lo alto de un infinito manto oscuro, brillando en silencio. ¿Pero qué? Souminguri sintió un horror inexplicable mientras se levantaba abruptamente. Sin embargo, antes de que sus pies se enderezaran por completo, su cerebro protestó con un dolor palpitante. Le hizo perder temporalmente su fuerza y cayó incontrolablemente. Sus glúteos golpearon con fuerza la silla de madera robusta. ¡Pah! El dolor hizo poco. Souminguri se levantó de nuevo apoyándose en una silla. Se dio la vuelta
en un alboroto mientras comenzaba a examinar el entorno en el que se encontraba. La habitación no era muy grande, con una puerta marrón a cada lado de la sala. Cerca de una pared opuesta había una cama de madera baja. Entre la cama y la puerta izquierda había un armario. Sus dos puertas estaban abiertas de par en par, y debajo de él habían 5 cajones. Al lado del armario había la misma tubería grisácea en la pared a la altura de una persona. Sin embargo, estaba conectado a un extraño dispositivo mecánico con engranajes y rodamientos expuestos en varios lugares. Objetos que parecían estufas de carbón estaban en la esquina derecha de la habitación, cerca de la mesa, junto con ollas de sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Frente a la puerta derecha había un espejo con 2 grietas. Su parte inferior era de madera y los patrones eran simples y sencillos. Volteando su mirada, Souminguri vislumbró en el espejo a su yo actual. Cabello negro, pupilas marrones, camisa de lino delgado, rasgos de apariencia promedio y un contorno bastante profundo. ¿Cómo? Souminguri inmediatamente soltó un suspiro, mientras muchas suposiciones desamparadas y confusas surgían de su mente. El revólver de estilo europeo antiguo y la luna carmesí parecían diferentes a la luna de la Tierra. Solo podía significar una cosa. ¿Podría yo haber transmigrado? Souminguri abrió ligeramente la boca. Creció leyendo novelas webs y a menudo fantaseaba con tales escenas. Sin embargo, momentáneamente le resultó difícil aceptar la situación cuando se encontraba en medio de una situación como esta. ¿Acaso esto era lo que significaba formar parte de tu amada fantasía? Rápidamente, Souminguri cambió su situación de maldecirse a sí mismo a tratar de sacarle de provecho a su situación adversa. Si no fuera por el palpitante dolor de cabeza que convertía sus pensamientos en claro pero tensos, él creería que continuaba dentro de un sueño. Cálmate, cálmate, cálmate. Después de unas cuantas respiraciones profundas, Souminguri trabajó duro para abandonar el pánico que inundaba su ser. En ese momento, a medida que su mente y su cuerpo se calmaban, cientos de recuerdos empezaron a inundar su memoria, apareciendo lentamente uno tras otros. Klein Moretti, un ciudadano del reino de Loen, del continente norte, condado de Agua, ciudad de Tingen. También es un reciente graduado del Departamento de Historia de Universidad de Koi. Su padre fue un sargento del ejército real que se sacrificó durante el conflicto colonial del continente sur. El subsidio por duelo le dio a Klein la oportunidad de estudiar en una escuela privada de idiomas y sentó las bases para su admisión en la universidad. Su madre era devota de la diosa de la noche eterna. Falleció el año en que Klein aprobó el examen de ingreso a la Universidad de Koi. También tenía una hermana menor y un hermano mayor. Vivían juntos en un apartamento de 2 habitaciones. Su familia no era rica, y su situación incluso podría describirse como algo precaria. En la actualidad, la familia estaba sostenida únicamente por el hermano mayor que trabajaba en una compañía de importación-exportación como empleado. Como graduado en historia, Klein dominaba el antiguo idioma Feisak, considerado el origen de todos los idiomas del continente norte, así como el idioma Hermes, que a menudo aparecía en antiguos mausoleos y textos sobre rituales de sacrificios y oraciones. Idioma Hermes. La mente de Souminguri se agitó mientras extendía la mano para frotar sus sienes palpitantes. Dirigió la mirada hacia el cuaderno abierto en la mesa. Notó que el texto en el papel amarillento pasó de extraño a desconocido, antes de pasar de desconocido a algo familiar. Luego se convirtió en algo legible. Era un texto escrito en el idioma Hermes. La tinta oscura escribió lo siguiente: Todos morirán, incluido yo. Souminguri sintió un terror inexplicable. Instintivamente se echó hacia atrás en un intento de aumentar la distancia entre él y el cuaderno, así como el texto en él. Debido a la debilidad actual en su cuerpo, casi se cayó, pero logró extender sus manos en un intento de sostenerse del borde de la mesa. Sintió que el aire alrededor se agitaba, como si hubiera murmullos tenues resonando en él. La sensación era similar a escuchar historias de terror contadas por mayores cuando era joven. Sacudió la cabeza, creyendo que todo era una ilusión. Souminguri recobró el equilibrio y apartó la mirada del cuaderno, esforzándose por respirar.
Esta vez, su mirada se posó en el resplandeciente revólver de latón. De repente, surgió una pregunta en él. Con la situación familiar de Klein, ¿cómo puede tener el dinero o los medios para comprar un revólver? Souminguri no pudo evitar fruncir el ceño. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, de repente descubrió una huella de mano roja al lado de la mesa. Su color era más profundo que la luz de la luna y mucho más espeso que el velo. Era una huella ensangrentada. ¿Una huella de mano ensangrentada? Souminguri inconscientemente volteó su mano derecha que había estado sosteniendo el borde de la mesa. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta que sus palmas y sus dedos estaban cubiertos de sangre. Al mismo tiempo, el dolor palpitante en su cabeza continuaba, aunque había disminuido un poco, continuaba incansablemente. ¿Me abrí la cabeza? Adivinó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia un espejo agrietado. Unos pasos más tarde, una figura de complexión media, con cabello negro y ojos marrones apareció claramente frente a él. La persona tenía un aire distintivo de erudito. ¿Ahora soy esta persona? ¿Klein Moretti? Souminguri se quedó atónito por un breve momento. La poca iluminación no le permitió ver de forma clara. Continuó avanzando hasta casi chocar con el espejo. Usando la luz de la luna carmesí como una iluminación, que se asemejaba a un velo, giró la cabeza y examinó la esquina de su frente. Una clara reflexión apareció en el espejo. Su sien tenía una herida grotesca, con marcas de quemaduras a su alrededor. La sangre manchaba el entorno de la herida, y había líquido cefalorraquídeo de color blanco grisáceo moviéndose lentamente dentro. Fin de capítulo 1. Carmesí.